tal? Muy bienvenidos una vez más a Pensamientos y Diálogos con un servidor, con Palemón Camus, donde usted puede ver en siguientepágina.com y Jesus Generation, que hemos comenzado a trabajar juntos. Inclusive el día de hoy para mí fue un honor, fue realmente algo como una promesa de Dios cumplida en cuanto a las generaciones, y un privilegio. Hoy Carlet se sintió un poco mal el día de ayer y me pidió que diera una clase en Cristo para las Naciones, y fue increíble, lo disfruté mucho. Así estoy muy agradecido con todo lo que Dios está haciendo, pero pude comprobar también en pláticas con otras personas de lo que Dios está haciendo, pues en Estados Unidos, en diferentes universidades, principalmente en Asbury. Ya comentaré más de eso. Estoy viendo, porque también están sucediendo algunas cosas de lo que llamamos un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento, le llaman otros, cada quien según el lenguaje con el que nos conducimos o nos conectamos unos con otros. Pero me encanta verlo porque al mismo tiempo el enemigo ha querido distorsionar y está trayendo una gran distracción y engañando a muchos jóvenes y niños, pero el Espíritu Santo está haciendo algo contrarrestando, porque a él no lo toma por sorpresa. Él ya lo sabía y Dios siempre va por delante y está haciendo grandes cosas, pero nos advierte de los engañadores y que permanezcamos en la doctrina de Cristo. Y es muy importante permanecer en la doctrina de Cristo. Estaba leyendo en la segunda carta de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, como él mismo se dice, el discípulo amado de Jesucristo. Y él nos advierte en esta segunda carta, en el versículo 7 y 8 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. O sea, nos advierte que estamos atentos a la doctrina de lo que están hablando, y una doctrina muy importante dentro de lo que Cristo nos vino a enseñar, y nos lo deja bien claro y está en toda la Biblia, y quisiera yo explicarlo o hablarlo un poco más, tal vez un tipo medio clase, pero dejarlo a usted con la seguridad de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y te voy a decir algo: el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una influencia. El Espíritu Santo no es una inteligencia cósmica o espiritual nada más. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona divina en la Trinidad de Dios. Y lo podemos ver bien claro en 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 7 al 8, y me encanta. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3
concuerdan. Aquí es bien claro, nosotros sabemos que el verbo, esto lo está escribiendo Juan, que escribió el Evangelio de Juan, y habla de el verbo, y nosotros sabemos que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, cuando se refiere a Jesucristo, donde el verbo se hizo carne. Él lo vio, dice, palpamos su gracia, su verdad. Y Juan, aquí en esta carta, nos habla bien claro también de que tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, o sea, Dios, tres personas. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. O sea, dan testimonio, o sea, hablan, producen cosas, producen parte de la historia con el hombre, intervienen con el hombre, intervienen en la historia de lo que está sucediendo, en dando testimonio de que son los tres los que están en el cielo y en la tierra, y unen el cielo y la tierra. Y nos ayuda a ver cómo ellos unen el cielo a la tierra, y quiere que usted y yo aprendamos a unir el cielo y la tierra, y es la obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo quien nos conecta. Y dice que los tres se ponen de acuerdo. O sea, los tres trabajan juntos, y podemos ver a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Génesis 1, del 1 al 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos nosotros que el Espíritu Santo interviene desde la creación misma. O sea, los tres concuerdan, se ponen de acuerdo en traer la creación. Y me gusta como dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Dios no dijo, hágase el agua. Él creó los cielos y la tierra. O sea, creó el espacio en el cual vivimos, el espacio de todo el universo. Creó la materia prima, que estaba desordenada y vacía, que no tenía vida. Pero el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y el agua es la vida del planeta. ¿Por qué no hay vida en Marte? Porque no hay agua. ¿Por qué no hay vida en otros planetas que el hombre ha podido llegar o ha podido estudiar o ha podido investigar? Porque no hay agua. Porque la vida del planeta Tierra es agua. Como el 70% del planeta es agua. Y el agua es la vida. Inclusive, el agua es el único elemento que es diferente a todos los elementos materiales que existen en esta tierra. Y el agua, nosotros sabemos que es lo que le da circulación al cuerpo, lo que lo hidrata, lo que permite que las venas tengan movimiento, circulan. La deshidratación es falta de agua, y las venas ya no circula la sangre correctamente por las venas porque le falta agua. De tal modo que si falta agua en demasía, o sea, hay una deshidratación, la sangre no llega al cerebro y se pierde la vida, porque en la sangre está la vida, nos lo dice la palabra. Entonces vemos nosotros que en Génesis habla como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, dándole vida a lo que no tenía vida,
porque es entonces cuando Dios separa las aguas de lo seco y comienza a crear la vida vegetal, la vida animal, lo crea el hombre, sopla de su aliento y crea la vida de Dios en el hombre. Ya es otro capítulo, pero algo importante del agua también, como les decía, es que el agua es el único material o la única materia totalmente diferente. Si nosotros vemos con el frío, los materiales se contraen, el hierro se contrae, el plástico se contrae, el cristal se contrae, todo los materiales con el frío se contraen, con el calor se expanden. El agua con el frío se expande y pesa menos. ¡Wow! Con el calor se evapora. Nosotros vemos que el agua que se evapora sube a los cielos y cae como lluvia, y donde hay lluvia, donde hay agua, hay vida, corren los ríos y todos los ríos van al mar y le dan vida al mar, etc. No quiero dar una clase científica, pero es interesante. Si el agua se comportara igual que los demás materiales, entonces el agua al congelarse se comprimiría, pesaría más y se iría al fondo del mar. De tal modo que en los 6,000 años que tiene la Tierra, ya el mar estaría prácticamente congelado, casi todo o todo. Pero esto, al expandirse y hacerse más ligero, el hielo se mantiene en la superficie del agua. Y cuando llega el sol, se comienza a derretir, se comienza a evaporar. ¡Wow! ¡Qué interesante! El agua, único elemento. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios piensa, que Dios siente, que Dios habla, que Dios ama, que Dios se enoja, que Dios se entristece o se contrista? O sea, en un tipo de persona, ahora no una persona física, pero sí una entidad. Es difícil llamar Dios como persona porque nosotros pensamos en una persona física como usted y como yo. Pero en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, hagamos, lo habla en plural, o sea, los tres concuerdan, y al estarse poniendo de acuerdo de ir creando todo lo material, dijeron, ¿qué tal si ahora hacemos al hombre de la materia prima? Y entonces lo hicieron, y a la imagen y semejanza de Dios, no a la imagen eterna, sino a la imagen de hombre limitado a los pensamientos, a la inteligencia humana. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. En Isaías capítulo 55 viene también una parte muy interesante. El versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios piensa, pero dice, mis pensamientos no son como los suyos, ni sus caminos son como mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aquí nos hace ver que Dios piensa y que le dio al hombre una forma de pensar. Nos dio una inteligencia. Dios tiene inteligencia, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Vamos a ver más de ello. Pero nosotros podemos ver, Dios lo ubica desde la perspectiva eterna. Nosotros lo ubicamos desde la perspectiva terrenal. Y los sentimientos de Dios
si los ubicamos conforme a los sentimientos del hombre, vamos a pensar en una forma muy limitada cuando Dios quiere que yo alcance los pensamientos de Él. Nos dice que nosotros seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. No que dejemos de usar la mente, sino que seamos transformados de acuerdo al Espíritu Santo nos revela en su palabra para ir conociendo más a Dios, de Dios y la obra del Espíritu Santo, que es muy importante. Y vemos que en la obra es en la interacción del hombre con Dios, el Espíritu Santo es donde tiene una influencia increíble y lo vemos en toda la doctrina de Cristo. Entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo es una persona y no simplemente una influencia. En el texto griego a menudo se emplean los pronombres para sustituir la expresión, como el Espíritu Santo. Espíritu es neutro, pero Espíritu Santo es una persona. Juan 14, voy a leer el versículo 16 y 17 y luego voy a leer el versículo 26. Nos dice y yo rogaré al Padre, Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Me encanta. Jesucristo dice, yo le voy a decir al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo está con usted. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y está con nosotros para siempre. Si usted ya recibió a Cristo, el Espíritu Santo mora con usted y mora en usted para siempre. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos ayuda a permanecer en la doctrina de Cristo para que todas las falsas doctrinas, todos los engañadores, todos aquellos que hablan mentira, muchos de ellos en el nombre de Jesús, otros tontería y media. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce. Entonces hablan de Dios como hombres o hablan de Jesucristo como hombres y su opinión, aunque tenga lógica, no es del Espíritu. Y es algo que todos nosotros debemos entender, a reconocer al Espíritu. Y me gusta porque aquí vienen los tres otra vez, ¿verdad? Jesucristo hablando con el Padre para dejarnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos conecta el cielo y la tierra y nos ayuda a ejecutar las cosas de Dios en la tierra. Jesucristo, cuando va a ascender al cielo, antes de ascender, dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y la autoridad es el derecho legal para ejecutar lo que Jesucristo nos pide y hace. Y el poder es lo que respalda la autoridad, el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es el que respalda lo que Jesucristo nos dice. Es que si usted y yo estamos leyendo la palabra y algo pone Dios en nuestro espíritu, nos lo revela, nos habla el Espíritu Santo y nos motiva, dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios para su vida, para mi vida, para todos, siempre es buena, son pensamientos de paz. Y Él pone el querer como el hacer. Entonces, el Espíritu Santo lo va a traer a usted algunos pensamientos, algunas ideas, alguna revelación, algo que hacer. Y el Espíritu Santo lo va a ayudar. Le va a dar el poder, le va a dar la fortaleza, le va a dar la capacidad para ejecutar aquello que usted debe hacer. Le voy a dar un ejemplo.
cuando estábamos nosotros en el Instituto Bíblico, estábamos en Cristo para las Naciones. Y aquí voy a hablar, voy a abrir mi corazón, porque creo que todos tenemos algunas cosas del corazón que el Espíritu Santo quiere quitar. Yo recuerdo que había un amigo ahí que yo conocía desde la universidad, pero él llegó con dinero y nosotros no teníamos dinero. O sea, nunca vimos tantos milagros como ese tiempo de estudiantes en Cristo para las Naciones. Pero se produjo realmente algo de envidia. Yo sé que a ninguno de ustedes les pasa ese tipo de cosas. De que tengan envidia o tengan enojo o tengan celos o quieran tomar una posición que el otro tomó y el que tomó la posición que ustedes querían no les cae tan bien o X. Es algo de nuestra humanidad y es algo en donde el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro hombre interior. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta cortar el alma y el espíritu y separa los huesos, el tuétano, y discierne las intenciones del corazón. Entonces nos ayuda a discernir. Y yo recuerdo que en un momento del instituto, claro, estábamos estudiando la palabra, estábamos en los tiempos de alabanza, de adoración, etc. Y a este amigo, porque éramos amigos, pero yo le tenía envidia, lo nombran parte de la mesa directiva y cuando pasa, pues pasa caminando. Yo digo, ¡ay! Entonces cuando salimos del auditorio, yo voy muy espiritual, orando en el Espíritu, hablando con Dios. Y el Espíritu Santo me dice, ve y pídele perdón porque le tienes envidia. ¿What? ¿Cómo que? Si él ni sabe. Pero tú sí, y eso te está afectando a ti. Es que quiero que vayas y le digas que le tienes envidia, le pides perdón, porque la relación ha sido afectada. Y yo lo reconocí. Yo supe que nuestra relación no era tan libre como era en la universidad antes de conocer a Cristo. Qué interesante. Y ya conociendo a Cristo había un cierto estorbo, porque vino envidia a mi corazón y fui y le dije, oye, te tengo envidia, he tenido envidia por esto y esto. Esa es una cosa, perdóname, me arrepiento. Y él me dijo, no hay problema. ¡Bum! Se restauró la relación como antes. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice que nos convence, nos habla. Y Cristo llama al Espíritu Santo otro consolador, otro que nos viene y nos habla. Jesucristo dice otro como yo. Jesucristo le da al Espíritu Santo el lugar de Dios mismo. Y él mismo ahí nos hace ver que Jesucristo es Dios. Hay tanto. En el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo ama. Dice que con amor eterno nos ha amado. Enseña y nos recuerda. Es inteligente. Tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo. Nos hace ver que el Espíritu Santo es tratado o responde también como una persona. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Si usted lee antes, yo le recomiendo que lea Efesios 4:30, que se vaya unos versículos antes, porque esta madrugada que yo estaba leyéndolo,
y estaba preparándome para dar esta clase, yo me arrepentí como 7 veces. ¿Por qué? Porque si no contestes al Espíritu Santo, pero nos relaciona con todo lo anterior. Dice, por lo tanto, todo esto, si tú no lo vives, o si vives equivocadamente en esto, vas a poner al Espíritu Santo triste, no lo contristéis. En Hechos capítulo 5, versículo 9, dice, mintieses al Espíritu Santo, mintieron al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice, hicieron afrenta al Espíritu Santo. Quiero acabar con unas características o atributos del Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo es eterno. Lo dice bien claro en Hebreos capítulo 9, versículo 14. El Espíritu Santo es omnipotente. En Lucas 1:35 lo declara. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, del versículo del 7 al 10. El Espíritu Santo es omnisciente. 1 Corintios 2 al 10, Juan 16, 12. Vemos nosotros que el Espíritu Santo tiene las mismas características como Dios. Es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Vemos que actúa, que piensa, que enseña, que nos ama, que piensa, que también se contrista, etc. Lo mismo que el Padre, lo mismo que Jesucristo. Y los tres dan testimonio en el cielo y en la tierra. Yo espero que esta enseñanza sobre el Espíritu Santo lo afirme y lo ayude a buscar más de él. Le aconsejo que lea el capítulo 14 de Juan, donde habla bastante. Antes de hablarnos de la vid verdadera, de permanecer en él, en Juan capítulo 15, nos habla todo de cómo Jesús es el camino al Padre y es el Espíritu Santo el que nos lleva al Padre, es el Espíritu Santo el que nos lleva a Jesús, y vamos a continuar hablando de la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo y Cristo. Es muy interesante. Nos vemos en el siguiente programa de Pensamientos y Diálogos con Palemón Camus. Dios los bendiga.